Un saludo muy cordial a los que nos oyen desde Radio Franja en este segundo bloque en la hora de San Bernardo, y también saludamos a todos los que nos ven desde el canal de YouTube de nuestro seminario. Estamos muy contentos, muy felices, no solo porque damos paso a nuestro siguiente programa, de este programa tan lindo de Peregrinos de la Esperanza, sino porque tenemos la gran dicha, la gran noticia de que tenemos Papa, habemos Papa. El viernes recibimos esta noticia de que tenemos un nuevo pontífice, tenemos ese papá, y como hijos nos alegramos y nos comprometemos a rezar con él. Para dar inicio a este programa, que yo creo que lo podemos vincular mucho con esta gran alegría, voy a presentar a nuestro invitado especial que nos acompaña en el día de hoy. Es un hermano que se encuentra en el tercer año de teología, entonces le doy el paso para que se presente. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la invitación. Aquí, pues, como usted lo decía, muy contentos, muy felices por el nuevo sumo pontífice que el Señor nos ha regalado como signo de este año de la esperanza. Bueno, mi nombre es Jonari Vanegas, soy de Colombia, y ya estoy en el 7º año del seminario, muy contento, muy feliz. Es mi tercer año de teología y bueno, aquí estamos como invitados para compartir aquí algo un poco sobre el don de la virtud de la esperanza. Qué bueno, hermano, qué alegría tenerte acá con nosotros, que hayas aceptado la invitación. La verdad, como usted decía, como decía al inicio, estamos muy contentos, muy felices, y también, hermano, tenemos un tema muy lindo. Entonces, para que le contemos un poco a los que nos ven, a los que nos escuchan, ya dijiste de la esperanza, pero bueno, entremos un poco en el tema de qué les vamos a hablar, qué les queremos compartir en el día de hoy. Bueno, propiamente esta vez vamos a profundizar un poco en esta virtud teologal de la esperanza, un poco de qué es la esperanza, cuáles son los obstáculos de la virtud de la esperanza y cuáles son sus fuentes. Perfecto, hermano. Entonces, bueno, yo creo que sin más preámbulos, adentremos en este primer punto. ¿Qué es la esperanza? Porque estamos en el año jubilar de la esperanza, un año de muchas gracias, donde Dios Padre derrama muchos regalos, muchos dones sobre sus hijos. Y es muy importante, bueno, año jubilar, año de la esperanza, pero ¿qué es la esperanza? Entonces, para que nos familiaricemos con ella, entonces para que les contemos un poco a los que nos ven y a todos los que nos escuchan. Hermano, eso es muy importante porque, bueno, de ordinario uno cuando escucha año de la esperanza, uno dice, sí, bueno, pues la esperanza es lo último que se pierde. Normalmente sí, eso es una frase muy común. Una frase muy común, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo creo que es una realidad humana que es evidente ante todos, ante cuando uno tiene algo que desea, a lo que aspira, pero esa situación es un poco, a veces se presenta como inalcanzable o tiene algunos obstáculos, pero algo permanece en el fondo del corazón de uno y uno dice, no, hay que esperar, yo creo que yo voy a lograr esto, voy para adelante, esto se ve como imposible, hay ciertos obstáculos en mi vida, tal situación, pero espero. Hay como una cierta confianza que al final se va a conseguir el objetivo. Pero lo curioso es que la esperanza de la que estamos hablando no es propiamente esta esperanza humana. La esperanza humana es muy buena, ayuda mucho y es indispensable para que por lo menos una persona se sostenga en el deseo de vivir. Pero propiamente hablando, la esperanza cristiana es algo más elevado, más en lo alto, más profundo. ¿Por qué? Porque ¿qué nos enseña la fe de la Iglesia Católica? Nosotros, al ser bautizados, recibimos todo, se llama organismo sobrenatural, por decirlo así, un paquete de dones y de gracias con las cuales Dios nos hace capaces de poder creer en Él, esperar en Él y amarle. Sin esas virtudes que se llaman virtudes teologales, que son virtudes infusas. ¿Por qué infusas? Porque no es un acto que yo alcanzo a punta de mi esfuerzo de esperar, de creer en Dios. No, es infusa porque Dios me la da. Dios me la obsequia y me la infunde en el momento del bautismo, y permaneciendo yo en gracia de Dios, con la confesión frecuente, esas virtudes, fe, esperanza y caridad, permanecen en el alma y hacen que yo pueda creer, esperar en Dios y amarle. Pero entrando en materia, para que veamos un poco mejor qué es la esperanza en sí, la esperanza teologal, con la cual como hijos podemos responderle a Dios como Padre, vamos a leer la definición que le da el Catecismo de la Iglesia Católica, buenísimo, que es el numeral 1817. Dice: la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas,
sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Como dice la palabra de Dios, mantengámonos firme en la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Entonces, esto es una definición muy bonita del catecismo de la Iglesia Católica, muy concisa, muy sintética y muy profunda. Porque nos está hablando precisamente que la virtud de la esperanza, hagamos una pequeña aclaración, virtud es un hábito operativo bueno que hace que yo pueda obrar el bien. Eso es lo propio de una virtud. Es un hábito operativo bueno que me hace que yo pueda obrar el bien. Entonces la virtud infusa de la esperanza lo que hace es que yo espere en las promesas de Dios. ¿Y propiamente en cuál? En el reino de los cielos, en la vida eterna. Por eso, porque nosotros los cristianos no solamente nos movemos por una esperanza humana, sino que nosotros todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuando trabajamos, cuando estudiamos, cuando sufrimos, cuando tenemos que tener paciencia o con los hijos, o con los hermanos, o con los papás, o con el esposo, o con la esposa, o con las situaciones diversas de la vida, hay algo más profundo en lo que yo espero, y es en la promesa de que Dios me tiene un reino preparado. Y yo quiero ir a ese reino. Y yo espero que Dios me lo va a obsequiar y me lo va a regalar. Y aunque las cosas estén muy difíciles, o incluso cuando yo me haya alejado de Dios, el Señor permite que yo recuerde que hay un reino. Y ahí, a través de las mociones del Espíritu Santo, las gracias actuales, volvemos, el Señor nos concede el don del arrepentimiento para volver a Él. Y con la gracia santificante nuevo, la presencia de Dios en nuestra alma, se enciende ese fuego de que esperar en la vida eterna, de saber que hay un reino en donde Dios va a consolar las lágrimas de todos, va a limpiar nuestras lágrimas y va a consolar nuestros corazones, en donde no habrá sufrimiento y no habrá mal, donde Cristo va a ser nuestro anhelo, nuestro gozo, nuestra dicha, nuestra delicia. Entonces el corazón mantiene esperando, anhelando el reino de los cielos, pero es por esta virtud infusa que Dios nos da. Entonces, en eso consiste la virtud de la esperanza. Por eso, ante toda dificultad, los santos se sobreponían. La Virgen María esperaba. Cuando la Virgen María y San José tienen que huir a Egipto porque iban a matar al niño, ellos mantenían la esperanza de la promesa que les había dicho el ángel a la Virgen María. Él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos. Entonces, ¿es esa esperanza que uno parece que es algo normal? No, pero es algo sobrenatural, porque en lo que yo estoy esperando no es en una respuesta de un político o una respuesta humana, sino en las promesas de Dios. Yo creo que Dios me va a cumplir. Y eso hace que Dios por dentro es el que hace que yo espere, que yo tenga esperanza en lo que Él me ha prometido. Pero es una acción de Dios en el alma con la que yo, cooperando, me mantengo en confianza. Y por eso en la esperanza brota la confianza en el amor del Padre, en las promesas de Cristo, en el auxilio del Espíritu Santo. Qué hermoso, hermano, todo eso que nos comentas, todo lo que nos compartes. Y en verdad qué alegría, qué dicha ser cristianos, porque nuestra esperanza no es algo efímero, no es algo pasajero, no es algo como que, bueno, por momentos está, o algo así incierto, como que hoy está, quién sabe si mañana estará, sino que es una certeza, ¿no? Tenemos esa certeza de que tenemos un Dios que es Padre, un Dios que nos ama, que nos dio a su Hijo, y que nuestro Señor Jesús, al venir a este mundo, al morir en la cruz, nos ha abierto las puertas de esa casa, nos ha abierto las puertas de ese reino, y que allá nos espera el Padre. Entonces es un gozo muy grande, y eso es lo que le da pleno sentido a nuestra vida. Así todo el mal, todo el sufrimiento, toda enfermedad, toda adversidad adquiere un pleno sentido, adquiere una luz. Todo lo que es de pronto así como oscuro, donde de pronto no vemos las cosas claras, al tener esa certeza de que hay un Dios que me ama, un Dios que me ha creado por amor, de que hay una vida después de esta, ¡pum!, la vida se me transforma, la vida me cambia plenamente. Y qué hermoso, como dice usted, entendemos muy bien a los santos, porque uno lee la vida de los santos y uno dice, bueno, ¿y este cómo hizo esto? ¿Cómo fue capaz de soportar tanto sufrimiento, tantas adversidades? Ahora que usted hablaba, pensaba por ejemplo en los mártires, y dice, bueno, ¿cómo? ¿Qué los movió? ¿Qué los animó? ¿En qué estaban cimentados para dar la vida? Entonces, qué hermoso, hermano, ser cristianos, qué hermoso estas virtudes que Dios nos regala, la fe, la esperanza, y ahorita esta en la que estamos centrados, la esperanza. Qué hermoso, qué alegría. Y bueno, hermano, pasemos al segundo punto. Tenemos esta gran dicha, pero también hay unos enemigos, también hay algunas cosas que atentan contra la esperanza. Entonces también sería como bueno advertirlo.
Claro, como vos lo dijiste, hay unos enemigos que atentan contra la virtud de la esperanza. Y en estos tiempos sí que más todavía, porque estamos en tiempos difíciles. De algún modo uno enfrenta la situación cotidiana, la vida no es fácil, eso es así, todo el mundo lo ha experimentado, es algo palpable. Y cuando uno ve que de algún modo aumenta, por decirlo así, por lo menos en lo que se ve, aumenta el mal o el dolor o las guerras que se escuchan, ciertos sufrimientos, persecuciones, ataques a la iglesia o en la propia familia o en la comprensión de mis hijos o tantas adversidades que se pueden presentar, hay algo que puede pasar y justamente con perder la fe, en no creer en Dios, empieza una desesperación interior. Uno empezar a dudar de la misericordia de Dios, como si Cristo no fuera a cumplir conmigo las promesas, porque uno dice, es que yo le he rezado tanto a Dios, yo le he rogado tanto y mire, todavía sigo con lo que estoy. Entonces la gente dice, no, yo perdí la esperanza en Dios, yo ya no creo en Dios. Increíble. Y uno dice, hermano, uno tiene que revisarse primero, porque de las personas que yo he escuchado de esto, muchas veces porque oran mal o no quieren hacer la voluntad de Dios, sino que Dios haga su voluntad. O muchas veces porque sus propios pecados, las decisiones que han tomado, tienen consecuencias. Y yo después quiero que venga Dios y me apague el incendio que yo encendí. Y no puede ser así. Dios nos ama profundamente, pero respeta nuestra libertad y esa libertad a veces tiene consecuencias. Pero entonces, en resumen, para ir pasando a este puntito, propiamente se puede concretizar en dos obstáculos de la virtud de la esperanza. Y los dos son por extremos. Uno es por desesperación, dudar de la misericordia de Dios. No es que Dios ya no me escucha, Dios no me va a perdonar. Y eso, uno dice, no, pero esto como que no es tan común, sí. Porque de ordinario, cuando uno peca o se aleja de Dios, ¿qué es lo que pasa en el corazón? Lo que le pasó a Adán. Se le desfigura el rostro de Dios. Y el Dios que concebía como un papá amoroso que me amaba, que había creado todo para mí, que era bueno conmigo en mi vida, empiezo a verlo como un Dios justiciero y lejano. Entonces, lo que va viviendo el alma es una autoacusación de la conciencia. ¿Y qué cree que esa autoacusación es más bien Dios quien le está acusando constantemente? Entonces el alma se le van debilitando las fuerzas y termina por desesperarse y no creer que Dios le va a perdonar. O no creer más en Dios. O no creer más en la esperanza de la vida eterna. O que Dios va a responder a mis oraciones, que Dios va a responder a mis sufrimientos, a mis súplicas. Y dejo de esperar. Y ahí es donde entonces uno empieza a consentir el pecado, a alejarse de no volver a la misa, a no rezar más. Y claro, termina uno que enfangado en el pecado y alejado de Dios, con el dolor, con el corazón duro. Entonces, justamente de los obstáculos es la desesperación, dudar de la misericordia de Dios. No es que yo he pecado mucho, yo he pecado demasiado, Dios no me va a perdonar. Y quisiera aquí citar dos cosas muy especiales. Si pudiéramos sumar todos los pecados, desde Adán y Eva hasta el último hombre que haya, aunque los sumáramos todos, eso es una gota en el mar de la misericordia de Dios. O sea, no hay por qué desesperarnos. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y como decía el Papa Francisco, Dios nunca se cansa de perdonar. Nosotros somos los que nos cansamos de pedirle perdón. Y el Sagrado Corazón de Jesús le decía a Santa Margarita de Alacoque, yo me deleito en perdonar. Increíble. Entonces, muy bonito. Y lo que nos debe aumentar la esperanza. Quisiera citar también un ejemplo de una mujer que fue pro aborto. Esta mujer era encargada de una de las fundaciones de aborto más grandes del mundo, en Texas. Y ella llegó a ser la directora de esta organización de aborto. Y resulta que ella, siendo directora, por sus decisiones pasaron miles de millones de niños abortados. Increíble. Y los cristianos, los católicos rezaban por la conversión de ella. Ella, por un toque de la gracia de Dios, en un momento ella va y asiste a un doctor le pide que le ayude en una situación difícil que se estaba presentando y ella ve en la pantalla cómo se realiza un aborto. Y quedó impactada en ese momento y recibió una moción del Espíritu Santo que la llevó a darse cuenta de lo que ella estaba haciendo. Entonces ella
recibe una gracia, se convierte. Y ella empieza a creer en el Señor, se arrepiente, pide perdón a Dios, pero cuando iban pasando los días, ella una noche no pudo dormir y se levantaba a la madrugada y ella decía, yo no creo que Dios me perdone con todo lo que yo he hecho. ¿Cómo Dios puede perdonar algo así? Todos los niños que yo hice abortar, ¿cómo Dios puede perdonar algo así? Y el esposo le dice, porque ella le pregunta al esposo, ¿cómo Dios puede perdonar algo así? Y el esposo le dice, bueno, porque es Dios. Solo Él puede hacerlo. Entonces, ante ese obstáculo de desesperación, tenemos que poner la confianza en la misericordia de Dios. El segundo obstáculo es la presunción. Ese es el otro extremo. Uno es porque deja de confiar en la misericordia de Dios, el otro es presuntuoso. Y la presunción se puede dar de dos maneras. Una es asumir la presunción como que yo me puedo salvar. Yo con mis propias fuerzas, yo no tengo que recurrir a Dios, yo soy una persona buena, yo no tengo que rezar, yo no tengo que ir a misa, creo en Dios y me basta. Yo no tengo que creer en los sacerdotes, ni en la confesión, nada de eso. Entonces, es una presunción de creer que por las propias fuerzas, por lo bueno que usted es, por las obras buenas que usted hace, no necesita orar y que no necesita pedirle a Dios que le salve. Eso es presunción y es un obstáculo contra la esperanza, porque ya usted no espera en Dios, sino en usted. Casi como el demonio, que se apoya en sí mismo. Y el otro estilo de presunción es la presunción de creer que, listo, yo creo en Dios y le creo a la iglesia, pero yo no busco mi conversión y sigo en el pecado y yo arrepentirme no es necesario, Dios al final me va a perdonar, pues si Dios es bueno, Dios tampoco se va a enojar por esta cosita que yo haga, de vez en cuando pecar, de vez en cuando. Hermano, eso es una presunción de creer que de algún modo Dios es como bobo o como tonto, de que te la va a dejar pasar todas y que sin moción de arrepentimiento te va a perdonar. Eso es peligrosísimo. Claro. Y muchas almas quizás se han condenado por eso, por una presunción de creer que Dios les va a perdonar y que pueden seguir pecando sin convertirse, sin buscar un cambio en la vida. Y no puede ser, eso es un atentar contra la esperanza en Dios. Increíble, hermano. Claro, eso último que usted dice, bueno, Dios es Padre. ¿Y qué clase de padre sería si no corrigiera a sus hijos, no? Si dejara que sus hijos hagan todo. Entonces, claro, Dios no obra de esa manera. Y bueno, así como antes de pasar ya a nuestro tercer punto, ya en el caso de la desesperación nos dabas como algunos consejos, pero así como que abarque un poco estos dos enemigos, como qué consejos le podemos dar a los que nos ven, a los que nos escuchan, como para prevenir o para salir de este tipo de enemigos que atentan contra la esperanza. Claro, yo creo que un consejo que puede ayudar mucho es que precisamente cuando uno siente que se le va cerrando la vida, uno tiene que buscar un buen amigo. Y el primero ante todo es Dios. El buen amigo es Dios. Y yo creo que esto da paso justamente a la última de los temas que vamos a tocar, las fuentes de la esperanza. Y aquí precisamente se da la respuesta a la pregunta que me hacías, hermano. Y es que las fuentes como dijimos, la virtud de la esperanza teologal es infundida por Dios. O sea, Dios es la fuente de esa virtud interior de la esperanza, esperar en Él y creer en sus promesas. Por lo tanto, una de las fuentes de la esperanza es la oración. Si yo voy y me encuentro con Dios, si yo oro, Dios va a empezar precisamente a mostrarme cómo Él está presente en mi vida y me va a empezar a solucionar los problemas. Pero para la oración hay unas indicaciones que el Señor nos ha dado. ¿Cuáles son esas indicaciones? Orar siempre, sin desfallecer, con humildad y con confianza. Si yo no oro con esas indicaciones, claro, entonces yo oro una semana y creo que porque oré una semana, Dios me tiene que solucionar el problema que yo hice durante años. No puede ser así. Entonces, también saber que Dios tiene sus momentos y no es que no me escucha. Pero es mi papá y ve desde acá y yo veo desde aquí y yo quiero que se solucione así, pero Dios ve desde acá y ve que se debe solucionar de una manera mejor. Y como papá amoroso y sabio, sabe que es lo mejor. Entonces yo en la oración espero, pero en la oración, ¿por qué hay que recurrir a la oración? Porque ahí Dios me da fuerzas. Dios me da fuerzas y Él empieza a obrar y Dios empieza a entrar en la vida de uno. Entonces lo primero eso, la oración. Segundo, los sacramentos. Como lo decíamos, es una virtud que es infundida por Dios y eso se da a través de la gracia santificante. Yo no puedo pretender esperar en Dios y perseverar en la vida de Dios si yo no me confieso, si yo no voy a misa, si yo no busco la conversión.
Muy difícil, muy difícil. No, no esperes que Dios te dé respuestas o que Dios nos atienda cuando yo ni siquiera busco o trato de hacer lo que le agrada. Claro. Es como un hijo injusto. Voy y le pido a mi papá plata o voy y le pido cosas y cuando me las da me voy y lo abandono. Le doy la espalda en su rostro. No, no puede ser así el trato con Dios. Entonces hay que buscar los sacramentos porque ahí Dios nos infunde eso que Él solamente puede dar. Es que hay algo muy propio de la esperanza y es que la esperanza, yo puedo esperar algo. En mí surge la esperanza cuando yo sé que puedo conseguir algo. O, dado el caso que yo no pueda conseguirlo con mis fuerzas, espero y sé que otro me lo puede dar. Entonces ahí todavía hay esperanza. Entonces esa es la esperanza cristiana. Hay cosas que me superan. Yo no soy capaz ya con eso. Pero yo espero porque sé que otro me lo puede dar. Y ese otro es Dios. Y Cristo dijo, más fácil pasarán el cielo y la tierra que una palabra de mi boca deje de cumplirse. Dios es fiel a sus promesas. Entonces, para ir culminando, otra fuente de la esperanza y que nos ayuda para dar respuesta a estos obstáculos, la meditación de la palabra de Dios. Cuando usted necesita una respuesta de Dios, abra la Sagrada Escritura. La Virgen María nos da ejemplo de eso. La palabra, San Lucas dice repetidas veces que la Virgen María meditaba y contemplaba todas estas cosas, guardándolas en su corazón. Y la Virgen María padeció tremendas cosas. San José, huir a Egipto con un niño, no sabe, allá no hablan la lengua que ella hablaba, no tenía familiares allá. Y la Virgen María va, espera. Lo mismo delante de la muerte de su hijo, porque la Virgen María meditaba la palabra de Dios. Y Dios habla en la palabra. Uno a veces lee texto y dice, Dios mío, esto es para mí. O usted va a la misa y escucha la palabra de Dios, más la homilía del sacerdote y usted dice, Dios me quería decir esto a mí. Dios me está hablando. Dios me está hablando. Pero si yo no voy a la misa, si yo no leo la Sagrada Escritura, ¿cómo estoy diciendo? Es que Dios no me escucha, Dios no me habla. Pero si la respuesta ya está. Si la respuesta está en la palabra de Dios, pero si yo no abro la palabra de Dios, si yo no la busco, entonces la palabra de Dios es una fuente profunda para la esperanza, para fortalecer la esperanza y crecer en la esperanza. Otra, en la meditación del Santo Rosario y contemplar mucho a la Virgen María. La Virgen María es fuente de esperanza, hermano. Usted, o los santos, meditar la vida de los santos, como usted bien lo decía, usted ve un santo y usted dice, ¿cómo pudo hacer eso? Claro, eso le enciende el corazón. Se le enciende, usted dice, ¿cómo pudo soportar esto? O lo que soportó, esto es nada, lo mío es nada ante lo que esta persona soportó. Entonces, mirar a María, mirar a San José, mirar a los santos y perseverar y ver la vida de la iglesia, que aun con todo lo que ha padecido y ha sufrido y aun con la propia fragilidad de sus miembros, nuestros propios pecados, Dios siempre triunfa. Y como dijo el Papa León XIV, el mal nunca va a prevalecer. Cristo ha vencido, Cristo reina, Cristo impera. Entonces, entreguémonos profundamente a Dios en este deseo de esperar y confiar en Él, como nos enseñaba también Santa Teresita del Niño Jesús. Qué hermoso, hermano. Qué lindo todo lo que nos has compartido. Y ahora que nos dabas como esas herramientas tan útiles, hermano, uno piensa, la iglesia es muy linda, la iglesia es madre, y Dios es padre definitivamente, porque lo que nos pide, bueno, no son cosas imposibles, son cosas al alcance de la mano, cosas que podemos hacer muy fácilmente: la oración, meditar la palabra, frecuentar los sacramentos, ir a la misa, seguir el ejemplo de los santos. Toda una invitación que todos podemos seguir. Y pidámosle mucho esa gracia al Señor. Aprovechemos mucho este año, porque en verdad que es un año de gracias. Dios nuestro Padre quiere darnos grandes regalos, quiere darse a conocer, quiere mostrarnos su rostro. Entonces pidámosle mucho esto, porque si Él suscita este año es porque Él nos quiere conceder todo ello. Entonces pidámosle: Dios, ayúdanos, suscita en mí, haz que crezca en mí la esperanza, dame la gracia de conocerte, de amarte, de tener ese encuentro personal. Entonces aprovechemos mucho este tiempo, este año, estas charlas. Entonces muy agradecido, hermano, la verdad que nos edifica mucho este tema. Y bueno, nos despedimos de ustedes hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.